¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo. El día de hoy analizaremos cuánto gana la youtuber Isa por ahí. Veremos cómo ha evolucionado su canal a lo largo de estos años, cómo ha ido mejorando y sus estadísticas. Primeramente le quiero mandar un saludo y un fuerte abrazo a Malu por la recomendación. Ya me recomendó que hiciese uno sobre viajar vale la pena, que pronto estará en el canal, y ahora me pide que haga de Isa por ahí. Pues muy pronto lo tendrás, mi querida amiga. Te mando un fuerte abrazo y un saludo, al igual que todos los suscriptores, y a los nuevos bienvenidos. Espero que disfruten del contenido y vamos a analizar la evolución de su canal. De primeras podemos ver que tiene muy buenas miniaturas, nos informa de lo que va a tratar, no llama tanto al clickbait como hemos analizado en otros canales. Los títulos también están muy bien. Renuncié para viajar, 62.000 visitas. Estamos viendo los primeros vídeos hace más de 2 años que inició su canal. Este vídeo fue publicado el 24 de junio de 2019, aunque yo creo que antes ya tenían más vídeos, lo que los ha debido de borrar. Y podemos ver pues que empezó con unas muy buenas miniaturas ya. Vamos a ir viendo la evolución. No llamaban al clickbait, los títulos sí que eran bastante llamativos. Sin embargo, pues a quien no le gusta conocer este camping de refugio en Jacob. Son vídeos interesantes y más a mí, que ya sabéis que me gustan este tipo de canales. Y vamos a ver los vídeos más recientes, cómo ha evolucionado su canal, y podemos ver pues que ahora sí que ya usa más el tema de clickbait, que le llamaremos, que no es un mal uso, sino que llama la atención para que le des clic. Peligro, venenosa, aquí una cruz, como podéis comprobar, impresionante, el signo de advertencia, y podemos ver que sube contenido bastante frecuente, cada 3-4 días. Sus visitas son muy buenas, 75.000, 17.000, 36.000, 4 días en un desierto, 36.000. Y vamos a ver ahora los vídeos más populares, los que más se han viralizado de Isa por ahí. Os quería comentar también un poco su historia. Se llama Isabel Jaramillo y trabajó muchísimo durante 5 años para estar ahorrando bastante parte del salario para cumplir su sueño de viajar y conocer nueva gente, nueva cultura, ya que estaba sintiendo que era joven y necesitaba hacerlo, ya que luego ¿qué sería? Se llama, no sé cómo decirlo, mis queridísimos amigos, no sé lo que quiero decir pero no me sale, así que bueno, hay que vivir. Yo también soy joven y tengo este sentimiento de querer viajar, de descubrir, porque luego ya tienes hijos, etcétera, o ya tienes otras prioridades, otras obligaciones, y todo cambia. Y bueno, amigos, pues se lanzó a viajar, empezó con mochila, luego se compraron su primera Van Tour, su primera camioneta, la clandestina, una Chevrolet N300, juntamente con el esposo de Isabel, Ricky, y Río, que es su perro. Y pues tenemos aquí bastantes visitas, amigos, 881.000, 521.000, 431.000. Vamos a ver cuánto contenido ha subido a lo largo de este tiempo. Primeramente os quería mostrar su Instagram, Isa por ahí, que ya cuenta con 71.000 seguidores, o si queréis echarle un vistazo a estas fotos que sube, o si queréis ayudarla también podéis hacerlo a través de PayPal, enviándole una ayuda, un café o una prenda de ropa o lo que deseáis, equivalente precio, ya me refiero a eso. Y luego tiene su blog personal, Isa por ahí, viaja conmigo, que nos cuenta un poquito sobre ella. Aquí tienes toda la información que os he contado. Luego tiene pensamientos desordenados, países los que ha visitado. Actualmente están viajando por América del Sur, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. Luego tenemos galería y contacto. Y ahora sí vamos a ver las estadísticas de su canal, de la youtuber Isa por ahí, y podemos ver que ha subido un total de 139 vídeos. Tiene 98.000 suscriptores y ha logrado un total de 10.385.000 visitas. Es una youtuber colombiana, un canal de viajes, y podemos ver que en los últimos 30 días han bajado bastante sus visitas, un 47%, ha generado 675.000. Comprobamos su gráfico semanal y se nota muchísimo la caída,
estaba logrando picos de 400.000. Enhorabuena. Si está viendo este vídeo, espero que le guste y que me deje un comentario. Un saludo, Isabel y Ricky. Espero que tengáis muchísimo éxito y muchísima salud. Y bueno, seguimos con el análisis. 3.300 nuevos suscriptores han generado estos últimos 30 días, un 52% también ha bajado. Y los ingresos estimados según Socialblade serían 154 a 2.500 al mes. Vamos a ver un poco sus picos diarios de visitas, un promedio de 22.000. Y su gráfico, podemos ver cómo ha ido evolucionando muy sanamente el canal. Estos meses está bajando un poco, en noviembre se ha reducido a la mitad respecto a hace 2 meses, con 814.000 visitas. Veremos si este diciembre pues logran volver a alcanzar niveles anteriores de visitas. Por lo tanto, sería un crecimiento muy sano, ya que ahora mismo pues, han bajado un pico significativo. Así que muchísimos éxitos, amigos, sé que lo conseguiréis. Y podemos ver aquí que vamos a calcular ahora los ingresos de cuánto gana Isa por ahí con estas 675.000 visitas. Vamos a la calculadora, anotamos la cantidad, 734, y ahora lo dividimos entre 1000 para saber el CPM y entre 2, ya que no todas las visitas se monetizan, y son $337 los que habría ganado Isa por ahí gracias a YouTube. Y bueno, amigos, ahora vamos a convertirlo en la moneda local, la moneda de Colombia, 337, y ya que tenemos pesos argentinos, pues también lo haremos con pesos argentinos, que serían 34.160, y en pesos de Colombia serían 1.315.900 pesos colombianos. Así que ya sabéis, mis queridos amigos, y bueno, espero que hayáis disfrutado del vídeo, que os haya gustado. Si es así, dadle like, suscribiros y dejadme en los comentarios a quién os gustaría que analizara, qué youtuber os gustaría ver cuánto dinero gana. Y bueno, mis queridos amigos, bienvenidos a los nuevos, espero que lo hayáis disfrutado. Muchas gracias por el apoyo y nos vemos muy pronto. Los datos proporcionados son meramente especulativos y no tienen que ver con la realidad. Son sacados de internet que están al alcance de todo el mundo con el fin de entretener y motivar. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a vuestro canal ¿Cuánto paga YouTube? El canal donde os muestro a vuestro youtuber favorito cuánto dinero gana para que os motive a empezar vuestro canal de YouTube